Hoy vamos a aprender a probar el supuesto de la normalidad de los errores. Si bien el supuesto de la normalidad de los errores no es un supuesto del teorema de Gauss, sí lo necesitamos para poder hacer inferencia utilizando los test T y F. Para ilustrar esto voy a seguir ocupando la base de este ejercicio y vamos a correr el modelo 1 con una leve diferencia donde vamos a incorporar en lugar de la variable Marriott vamos a ocupar la dummy mujer. Entonces nos vamos al SPSS y tenemos aquí nuestra base ya cargada. Vamos a correr entonces un modelo de regresión lineal donde la variable dependiente va a ser el logaritmo del salario, la variable independiente va a ser la educación, la experiencia y nuestra dummy mujer que está acá. Para poder hacer eso yo necesito guardar o rescatar los errores. Lo vamos a hacer de dos formas para que ustedes lo puedan ver de distinta manera. Primero vamos a irnos a el botón guardar y ahí vamos a pedirles que nos guarden los residuos que están no tipificados y tipificados. Eso significa los residuos en su escala natural, que es la diferencia entre lo pronosticado versus el dato objetivo, y el tipificado que no tiene dimensiones. Continuamos. Y también en gráficos vamos a decir los que nos den dentro de la parte de gráficos los gráficos de los residuos tipificados. ¿Cuáles? Que nos dé el histograma y un gráfico de probabilidad normal. Continuamos y aceptamos. Aquí vamos a ver entonces que nuestro modelo de regresión logra explicar un poquito más de un 19%. Es un modelo significativo. Tenemos que todas nuestras variables resultan también significativas con la constante dummy, o sea, con la variable dummy también, ¿cierto? Eso que implica que si la mujer vale 1, entonces es mujer y si vale 0 es hombre. Y en nuestro caso la mujer gana menos que el hombre. Acuérdense que esto es la diferencia porcentual entre el salario de un hombre y de una mujer. En este caso, un 26,4% menos. Luego, ¿qué nos da esta forma de sacarlo a través de los gráficos y de guardar los residuos? Nos da un histograma, ¿sí?, de la variable dependiente logaritmo del salario, pero de su residuo tipificado. Y aquí lo que nos interesa es mirar si tenemos una curva relativamente normal. Si se dan cuenta, aquí la base sí tiene una forma relativamente normal, pero tenemos un dato acá que se escapa un poco de la curva. Y eso podría ser un outlier. Ahora, hay otras formas de detectar outliers a través de la caja de los boxplot, pero nos podría decir que aquí podría estar un outlier que nos está perjudicando la distribución normal, pero más o menos la vemos normal. Lo otro que importa es mirar este gráfico PP. El gráfico de PP interesa que todos los puntos estén lo más cerca posible a esta línea de 45 grados. Entonces, si yo lo observo en forma descriptiva por medio de un gráfico, podría asumir que los errores son más o menos normales. La otra manera de hacerlo es a través de un test estadístico. Cuando nosotros le dimos la opción de guardar, lo que hace en nuestra base es que guarda aquí dos nuevas variables, que son el residuo que no está estandarizado, o sea, vamos a ponerle aquí residuo tal cual, y acá está el residuo estandarizado. Este residuo está estandarizado Z, residuo estandarizado. Y para hacer eso vamos a mirar entonces. En analizar nos vamos a ir a estadísticos descriptivos y vamos a irnos a explorar. Y ahí en explorar vamos a poner estas dos nuevas variables, el residuo y el residuo estandarizado. En gráficos le vamos a pedir que nos dé, lo importante es chequear esta opción, gráficos con prueba de normalidad. Y acá, por ejemplo, podemos pedir un histograma. El detalle y hoja lo deseleccionamos y nos quedamos solamente con el gráfico de normalidad y el histograma. Continuamos y aceptamos. Y lo que nos da acá es
nos da entonces el resumen de los casos. Tenemos 134 casos válidos y 400 casos perdidos. Tenemos muchos datos perdidos. Y recordemos que en nuestra base eso es porque tenemos muchos valores del logaritmo del salario que están vacíos, que no tenemos datos, que la gente no declara ese salario. Entonces nos vamos a ir de nuevo a la salida y aquí tenemos, por ejemplo, los descriptivos de la variable residuo y del residuo estandarizado. Tenemos su media, su intervalo de confianza, desviación estándar, mínimos y máximos. Esto nos puede ayudar a ver si hay algún outlier. Y tenemos también los valores de asimetría y kurtosis. Entonces recuerden que mientras más cercanos estén al cero, estamos con una distribución más normal. Vamos a tener similares parámetros acá, por ejemplo en la distribución, porque simplemente estamos reescalando con el residuo estandarizado. No es nada diferente. Aquí nos dan dos pruebas. Nos da la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, el KS, y la prueba de Shapiro-Wilk. Estas dos pruebas intentan o nos ayudan a determinar si la distribución es normal. La hipótesis nula, H0, es que la distribución es normal y la alternativa es que no es normal. O sea que lo que nos interesa es no rechazar la hipótesis nula. En este caso, tanto para el residuo como para el residuo estandarizado, rechazamos la hipótesis nula y no serían distribuciones normales, hablando estrictamente con un test estadístico. Ahora, Shapiro-Wilk es un test un poquitito mejor que el Kolmogorov, pero también tiene su limitación. La limitación es que mientras más valores tenga nuestra escala, es mucho más potente. Por ejemplo, acá los errores son completamente continuos, tenemos muchos valores. Desde -1 a 1 hay muchos valores intermedios, entonces Shapiro-Wilk funcionaría bien. Esto no funciona bien si, por ejemplo, tenemos una escala de preferencia que va de muy de acuerdo en desacuerdo con 5 o 4 puntos. En ese sentido, es mejor apoyarse en el Kolmogorov. Aquí tenemos el histograma, que fíjense que este es el histograma del residuo sin tipificar, que aparentemente está normal acá y tiene este otro dato que se escapa un poco de la muestra. Y acá tenemos el gráfico QQ, donde tenemos todo está cerca del 45 grados, menos este dato que está fuera de la muestra, o sea que podría ser un dato outlier. Si miramos entonces el box plot, el dato 261 es el que parecería que está perjudicando toda la distribución. Y acá tenemos el histograma del residuo estandarizado, que es un poquito, o sea, es el que nos salió también por la salida computacional por opción de gráfico dentro de la regresión. Y aquí vemos lo mismo, apreciamos lo mismo exactamente. Y de nuevo, otra vez, nuestros 45 grados y un dato que está afuera. ¿Qué pasa con el dato 261? Si lo miramos aquí en la base, el dato 261, que vendría siendo por acá, el dato 261 en el salario corresponde a un valor de 1. Entonces, claramente nos va a dar un logaritmo de 0. Y claro, eso es lo que nos está perjudicando un poco en la base porque una persona que tiene experiencia, que tiene educación y gana 0, no es concordante. Entonces, lo que uno podría hacer, por ejemplo, es a lo mejor eliminar este dato para efectos de la regresión y así volver a ver si es que tenemos una mejoría dentro de los supuestos. Por ejemplo, yo voy a filtrar entonces el dato 261 que equivale al ID 199. Entonces me voy a datos, seleccionar casos y digo que voy a seleccionar todos los casos, todos los IDs, menos el 199. Continúo, acepto y debiera mirar en mi base que este dato está tarjado. Vamos a volver a correr todo de nuevo sin ese dato. Por lo tanto, no necesitamos cambiar nada de las opciones de regresión. Simplemente lo volvemos a correr o ustedes lo pueden volver a correr por su sintaxis si la están guardando. Entonces, el nuevo modelo, la nueva regresión, que aquí me pasé un poquito, mejora bastante, casi un 24% versus el otro que era un 19%, si no me equivoco. También es significativo el modelo y todas las variables también lo son. Y aquí hay una diferencia un poquito más grande, ¿no? O sea, hay una diferencia mayor del salario de la mujer respecto del hombre.
Dentro de los gráficos, fíjense cómo se acomoda bastante al sacar ese dato que puede ser outlier. O sea que los errores, aparte de poder mirar la normalidad, nos ayudan a detectar algunos valores que podrían ser atípicos o outliers. Aquí vemos entonces un gráfico mucho más amigable, mucho más parecido al de la normal, y también tenemos los datos en 45 grados. Vamos a volver entonces a analizar los descriptivos y a explorar, y vamos a ocuparnos de estos residuos, pero de los nuevos que saqué, que vienen siendo los que están después del filtro. Por lo tanto, voy a devolverme para acá y voy a ocupar tanto el no estandarizado como el estandarizado. Y nuevamente en los gráficos, chequear que está puesto el histograma y los gráficos con prueba de normalidad. Aceptamos y acá vamos a mirar entonces nuestros datos. Y lo que tenemos acá es que mejora bastante el asunto de la simetría y la kurtosis, están bastante ya cercanos al cero. Y miramos que acá, por ejemplo, con la prueba de normalidad de Kolmogorov, esto es casi no rechazamos la hipótesis nula, pero con Shapiro-Wilk no la rechazamos definitivamente. Entonces, podríamos confiar en que podemos aceptar esto como normalidad de los residuos. Entonces, fíjense que simplemente con eliminar un dato que parece o que pensamos que puede ser outlier, podemos mejorar el supuesto de la normalidad, que nos ayuda bastante para seguir ocupando los test TIF. Ahora hay que tener cuidado con la eliminación de los outliers, hay que asegurarse que efectivamente son datos que no van a aportar a la explicación del modelo.